versículo número 4. Vamos a leer desde el versículo 3 para tomar hilación. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, dice la Escritura, vamos a leer los dos versículos todos juntos. Amén. Dice la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. A ver, ¿cuántos habemos aquí? Vemos muchos aquí. A ver, vamos a alzar la voz. Amén. Todos trajeron su Biblia. Amén, ¿verdad? Todos trajimos nuestras Biblias. Así que vamos a leer. ¿Sí? Dice la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me hace necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios. Una vez más te damos gracias, oh Dios de amor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. En tu gran misericordia, oh Dios, en tu gran amor nos tienes aquí, Señor. Padre, sentados en la mesa espiritual, Señor. Padre, te pedimos que te lleves todo, Dios, lo que impida, Señor, el fluir de tu palabra, Señor. Que te lleves todo, oh Dios de amor, aquello que a ti, Señor amado Dios, te desagrada, Señor. Padre, y que el fluir de tu espíritu, Señor amado Dios, sea en este lugar, oh Dios. Te invitamos, Espíritu Santo, tú eres el invitado especial en esta noche, oh Dios. Padre, queremos ser edificados a través de tu palabra. Queremos ser, oh Dios, redarguidos, Señor. Queremos que tú mismo nos enseñes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, oh Dios, a través de tu palabra, Señor, advirtiendo, Dios de amor, porque este mensaje de hoy es una advertencia, Señor, advertencia que tú le diste a la iglesia, oh Dios, en ese tiempo, advertencia que nos das a nosotros, Señor, tus hijos, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, el día de hoy toca estudiar el versículo número 4, ¿sí? Este versículo número 4, cuando ya lo vayamos, a pesar de que ya lo leímos, pero cuando ya vayamos en este momento a estudiarlo, vamos a comprender el porqué de las palabras de Judas en el versículo número 3, ¿sí? El versículo número 4 da la razón, ¿sí? Da el motivo por el cual Judas en el versículo número 3 exhorta a la iglesia. ¿Qué significa la palabra exhortar? Animar, ¿sí? La razón por la cual Judas anima a la iglesia en el versículo número 3. Ahora, antes de entrar al estudio del versículo número 4, ¿sí? Es necesario para aquellos quienes no pudieron estar la semana anterior, ¿sí? Es necesario poder recordar, ¿sí? Lo que estudiamos la semana anterior, ¿sí? Recuerde que Judas, ponga su mirada en el versículo número 3, ¿sí? Judas inicia su carta con un tema en particular, ¿sí? Recuerde que Judas tenía el deseo, ¿sí? Nosotros estudiamos eso la semana anterior, de que Judas tenía el deseo de escribirle a la iglesia acerca de este tema. ¿De qué tema? Amados, dice la Escritura, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿sí? Judas tenía, ¿sí? En su inicio, ¿sí? El gran deseo, porque cuando dice la gran solicitud en el griego, ¿sí? Significaba que Judas tenía un deseo que por una característica especial tenía ese deseo. Un deseo un deseo apresurado, ¿sí? ¿Recuerdan el término griego? ¿Sí?
Esa gran solicitud que tenía Judas era un deseo apresurado, ¿sí? De escribirle a la iglesia acerca de algo que todos tenían en común, que de hecho todos tenemos en común. ¿Qué es lo que todos tenemos en común? La salvación. Solo Dios sabe lo que Judas quería escribir acerca de la salvación, ¿sí? Pero, mis santos hermanos, la circunstancia por la cual la iglesia estaba pasando en esos tiempos, ¿sí?, no ameritaba hablar acerca de la salvación, ameritaba hablar acerca de otra cosa. Y creo yo personalmente, si por el cambio que Judas le da en el mismo versículo, da un cambio al tema, ¿sí?, creo yo personalmente de que fue el Espíritu Santo de Dios quien tuvo que intervenir, ¿sí?, en la vida de Judas, ¿sí? Y lo bueno es que Judas, ¿sí?, y también lo creo personalmente, sí, es que Judas fue sensible a la voz de Dios. Porque mire lo que dice más adelante: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. He aquí el giro que le da Judas al tema principal de su carta, él queriendo hablar acerca de la salvación, ¿sí?, de la común salvación. Recuerde que algo en común, sí, es algo que nos, a pesar de que somos diferentes, sí, es algo que nos une. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse la semana anterior del denominador común en las matemáticas, verdad? ¿Sí? Asimismo, yo les decía a ustedes, ¿sí?, que no importa de qué raza, de qué etnia seamos, ¿sí?, pero hay algo que nos une. ¿Y qué cosa es? La salvación. Solo Dios sabe cuál era la continuidad de Judas. Pero, ¿sí?, Judas se ve interrumpido por el Espíritu Santo, ¿sí?, y por la necesidad, ¿sí?, que había de hablar a la iglesia de algo que estaba amenazando a esa salvación, ¿sí? ¿Y qué era lo que estaba amenazando esa salvación? Más adelante lo menciona, ¿sí?, los falsos maestros, los falsos profetas, que de hecho va a ser el estudio de esta noche, del versículo número 4, ¿sí? Entonces Judas anima a la iglesia. ¿A qué anima? ¿Sí? Y en esto nos concentramos la semana anterior. ¿En qué cosa? ¿En qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Para que contendáis. Recuerde que esta palabra contender, si no específicamente significa pelear. Irme a pelear con esa persona porque no quiere entender, ¿sí? No, eso no significa, ¿sí? Contender, ¿qué cosa significaba en el griego? ¿Se acuerdan del término griego? Vamos a recordarlo. ¿Ya? El término griego, ¿sí?, de la palabra contender en este versículo es epagonizomai, ¿sí? Ese es el término griego. Recuerde que es muy importante estudiar la etimología ¿de qué cosa? De la palabra, para poder darle una correcta interpretación. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En el griego, ¿sí? Ya traducido al español, sí, puede tener muchas variantes, porque las palabras griegas suelen tener muchos significados. Si, por ejemplo, la palabra amor en el español es una sola, amor, y nada más. En el griego tiene más de un significado, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí?, la palabra contendáis viene del término griego epagonizomai, que ¿qué significaba? Luchar, ahí sí, ardientemente por algo, ¿sí? Y la Escritura, mis santos hermanos, nos hace un llamado, nos anima a luchar ardientemente. ¿Por qué cosa? Por nuestra fe. ¿Y en qué consistía esa fe? Esa fe consistía, ¿sí?, en el conjunto de doctrinas dada por ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por quiénes más? Los apóstoles. Amén. ¿Sí? Por esa fe, mis santos hermanos, por esta palabra es que el Señor nos manda ¿qué cosa? A guardarla, ¿sí? ¿A qué cosa? Ardientemente, a cuidarla ardiente, como lo más precioso que usted puede tener. Amén. Bien, ahora,
La razón por la cual Judas y le hace el llamado a la iglesia a batallar y a luchar por la fe es esta. El versículo número 4 lo dice. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, empecemos por la primera frase de este versículo. Dice la Escritura, porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente. ¿A quiénes se refiere con estos hombres, algunos hombres? ¿Sí? Se refiere a aquellos falsos maestros, aquellos apóstatas de la fe. ¿Sí? La Escritura menciona que estos apóstatas o estos falsos maestros o estos desertores de la fe, como usted le quiera llamar, ¿sí? Han entrado a la iglesia ¿cómo? Encubiertamente, es decir, han entrado y han pasado ¿qué cosa? Desapercibido. Miren, mis santos hermanos, un falso maestro, ¿sí? O un apóstata, ¿sí? Alguien que deserta de la fe, alguien que niega la fe, nunca va a entrar a una iglesia diciéndole al que está en la puerta, Dios le bendiga, yo soy un falso maestro, dígale a su pastor que vengo a destruir esta iglesia. Nunca va a entrar de esa forma, ¿sí? Ellos van a entrar, ¿qué cosa? Encubiertamente. Van a entrar, de hecho, usted los va a ver que van a ser los más espirituales de todos, ¿sí? Ellos van a entrar de una forma que van a pasar, ¿qué cosa? Desapercibidos, ¿sí? Lobos vestidos de ovejas. Amén. Ahora, yo escucho una frase que me gustó mucho, ¿sí? Y de hecho es el tema de esta noche, esto que está aquí. Los apóstatas, empecemos definiendo qué es un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien quien niega la fe. Alguien que la Escritura la manipula a su antojo. Eso es un apóstata, ¿sí? Niega la fe que un día recibió. Entonces, de hecho, este es el tema de esta noche. Los apóstatas se separan de la fe, pero no de la iglesia. Ahora analizando esto, ¿por qué será, sí, esta frase? Los apóstatas se separan de la fe, pero no de la iglesia. Piense un momento. ¿Qué quiere decir esto? A ver, antes de dar la respuesta, vamos a San Mateo. San Mateo capítulo número 7. Versículo número 15. San Mateo capítulo número 7, 15 y 16. Ahora, ¿pensó? Los apóstatas se separan de la fe, pero no de la iglesia. ¿Qué querrá decir esto? Ya, bueno, ¿alguien más que quiera opinar? Hagamos que esta enseñanza no solo sea un monólogo, es decir, yo hablo, vamos a participar. A ver, ¿qué alguien más que me diga una idea de esto? Los apóstatas se separan de la fe, pero no de la iglesia. Ya, muy bien, se acercó un poco más a la respuesta. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? A ver, ¿quieres participar? Ya, ya. A ver.
Muy bien, perfecto. Si ese es un apóstata, alguien que un día conoció de la fe del Señor, ¿sí? Se apartó de él y ahora quiere manipular la escritura. Bien, pero ¿por qué ellos se apartan de la fe? Eso es un apóstata, pero permanece dentro de la iglesia. Porque es dentro de la iglesia donde Satanás los va a usar para que usted o yo también lleguemos a hacer esto, desertores de la fe. Amén. Se separan ellos de la fe, pero nunca se van a separar de la iglesia, porque es aquí donde Satanás va a utilizarlos, va a usar la forma a través de ellos para engañar al que está con su mirada puesta en Dios. Ahora sí vamos a leer San Mateo capítulo 7, versículo número 15 al 16. Dice la escritura: guardaos, ¿y quién lo dijo? Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces. Hasta ahí nomás. En primera instancia, Jesús, ¿qué advierte a sus discípulos? Y también es una advertencia para la iglesia. Guardaos, ¿de qué cosa? Digamos que usted guarda algo en una caja. ¿Por qué lo guarda? Lo guarda para tenerlo lejos de qué? De que tal vez del polvo, de que alguien me lo robe, ¿sí? Lo guardo para tenerlo, ¿qué cosa? Protegido, ¿sí? Y el Señor Jesús demanda de nosotros que nos guardemos de estas personas, de los falsos profetas que vienen a nosotros. ¿Cómo vienen? Vestidos de ovejas, vienen con apariencia de piedad, vienen como los más espirituales, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué son? Son lobos rapaces, listos, mis santos hermanos, para devorar al creyente, ¿sí? Y lo penoso es que es dentro de la iglesia, ¿sí? Ellos se meten, como dice Judas, encubiertamente, pasan desapercibidos, ¿sí? Y que Dios nos libre que esta iglesia, ¿sí? Que en esta iglesia entre alguien así. Amén. Dios nos libre, mis santos hermanos. He ahí algo que yo tengo que rescatar. El discernimiento que tienen que tener los líderes de una iglesia. Y no solo los líderes de una iglesia, todos los creyentes. Porque se supone que no solo los líderes leen la Biblia y se mantienen en constante comunión con Dios, también los creyentes, ¿verdad? Toda la iglesia debe de tener el discernimiento, no solo el pastor, no solo los líderes, porque un falso maestro se puede acercar no al pastor o a un líder, se puede acercar a un hermano que está allá afuera parado ahí silbando, ¿sí? Y de cualquier forma lo puede engañar, porque estas personas tienen un dialecto que convencen, ¿sí? Convencen, mis santos hermanos. Y la Escritura nos demanda, ¿qué cosa? A guardarnos de estos falsos maestros. Ahora, ¿cómo identificar que son falsos maestros o que son apóstatas? El versículo 16 lo dice. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. Y le añado allí el discernimiento que les acabo de mencionar. Que el discernimiento que debe de tener todo creyente, mis santos hermanos. Y acoto ahí, ¿sí? La fuente principal a la cual usted tiene que acudir cuando alguien viene y le da una enseñanza. ¿Qué cosa? La palabra. Es la fuente principal a la cual el creyente debe de acudir, ¿sí? Usted no puede... Yo puedo pararme aquí y puedo hablarle piedra. Y usted se puede creer. Pero ¿cómo usted va a discernir si lo que yo le estoy enseñando es correcto o no? Porque tiene que leer la Biblia, mis santos hermanos, ¿sí? La fuente principal. Y caemos en lo mismo que enseñamos la semana anterior, ¿sí? Rescatamos lo mismo que enseñamos la semana anterior. La importancia
importancia del estudio de esta palabra. Amén. Es muy importante, ¿sí? Porque ¿quién vienen? Estos lobos listos para devorarnos, listos para arrastrarnos y que nosotros también desertemos de la fe. Amén. Ahora, yo les quiero poner un ejemplo, sí que vale recalcarlo, el ejemplo de Judas, pero no de Judas, el hermano de Jesús, aquel que escribió la carta de Judas, sino de Judas Iscariote. Judas Iscariote formaba parte de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. Formaba parte de los 12 discípulos. Judas caminaba junto con todos ellos y Jesús. Ahora, de todos ellos, uno iba a engañar a Jesús. Y ese era Judas Iscariote, ¿verdad? Pero ninguno de los discípulos pudo identificar quién era el que iba a engañar a Jesús. De hecho, Jesús una vez estaban reunidos todos. Ya era en la última cena. Sí, estaban todos reunidos. Y Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se quedaron mirando. ¿Quién será? Pregúntale. Le decían de acá al que estaba al lado de Jesús. Pregúntale, ¿quién? Dile que te diga. ¿Sí? Pasaron prácticamente en el ministerio de Jesús prácticamente 3 años. Y ninguno pudo identificar de ellos quién era el falso. De hecho, uno de los frutos para identificar que Judas era el falso era porque Judas se extraía las ofrendas. Judas era el tesorero del grupo. Y nadie pudo identificar ese mal fruto de Judas. Nadie. Judas a escondida cogía la plata de lo que ellos podían obtener durante todo el ministerio. Judas lo que hacía era cogerse ese dinero, lo extraía y nadie, absolutamente nadie pudo identificar que él era el falso. Amén. Ese era un fruto, ¿sí? Por el cual lo podían coger a Judas, ¿sí? De hecho, nadie lo sabía, el único que lo sabía quién era Jesús, porque obviamente Jesús, sí, lo sabía todo y obviamente lo llamó a él por un propósito, ¿sí? Pero nadie, absolutamente nadie pudo identificar quién del grupo era el falso, ¿sí? ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque dentro de este grupo puede entrar alguien así. Ya les digo, Dios nos libre, amén. Pero debe de haber un discernimiento, mis santos hermanos, en nosotros, ¿sí? No solo en los líderes de la iglesia, no solo en el pastor, sino en todos los creyentes. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo del 1 al 3. Ahora, yo les pregunto, antes de leer esta porción bíblica, a Judas, ¿sí? Judas, el hermano de Jesús, aquel que escribió la carta de San Judas, ¿sí? A él se le hizo necesario, por el Espíritu Santo de Dios, animar a la iglesia acerca de esto, de luchar por la fe. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que en la actualidad es necesario? ¿Es necesario luchar ardientemente por la fe? ¿Creen ustedes que es necesario? En ese tiempo era algo necesario y Judas lo dijo, es necesario. ¿Será necesario en la actualidad? Por supuesto que sí. En ese tiempo había gente, ¿sí? Falsos maestros que entraban en la iglesia y les llevaban fábulas, dice la Escritura, ¿sí? Y los engañaban. Amén. Y era necesario hablar de este tema. En la actualidad también es muy necesario. Y pienso yo que conforme pasa el tiempo es mucho más necesario. Amén. Luchar y contender por la fe por estas personas. Dice el capítulo 2 del versículo 1 al 3, dice la Escritura, de segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2. ¿Y qué dice la Escritura? Y muchos seguirán sus disoluciones. Esto es lo más penoso. Muchos seguirán sus disoluciones. Por ejemplo, en la actualidad, un líder se levantó y dijo: salvos, siempre salvos. No importa si tú ya fuiste salvo, no importa si vuelves a pecar, la gracia de Dios te sigue haciendo salvo. No importa si vuelves a cometer el mismo pecado, y el mismo, y el mismo, y el mismo, la gracia de Dios te seguirá haciendo salvo. Mucha gente, como dice la Escritura, ha seguido esas disoluciones, esas falsas enseñanzas. Y ya ve usted que esa gente llenan coliseos, ¿sí? Llenan muchos lugares con sus falsas enseñanzas. ¿Por qué dice la Escritura que muchos seguirán, qué cosa? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado? El verdadero camino del cristianismo, ¿qué será? Porque dice de la verdad, será blasfemado. Y por avaricia harán mercado. Y esto es súper que real en la actualidad, ¿sí? Dice la Escritura que por avaricia, es decir, por el deseo de tener más dinero, ¿qué hace? ¿Qué harán de nosotros? ¿Qué harán de aquellos quienes crean en ellos? Mercadería. Y esto es real, mis santos hermanos, en la actualidad, ¿sí? Siembra y cosecharás. Siembra tu casa, siembra tu carro, siembra tu dinero, ¿sí? ¿Y qué hará Dios? Te va a multiplicar, ¿sí? Hacen mercadería de ellos, ¿sí? Dice la Escritura, ¿cómo lo harán? Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2, versículo del 3 al 5. Dice: mas ni aun Tito, ¿sí? ¿Quién era Tito? Si era un hijo espiritual de ¿quién? De Pablo, aquel que dirigió, que fue uno de los líderes en la iglesia de Creta. De hecho, Pablo le dedica una carta a Tito. Dice la Escritura: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él era griego. Sobre él no recaía, ¿qué cosa? Esa ley que hubo en el Antiguo Testamento, porque él era gentil, ¿sí? Él era griego, ¿sí? Él no tenía por qué circuncidarse, ¿sí? Pero dice la Escritura: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, dice Pablo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Pero por qué? Y esto a pesar de los falsos hermanos. Y Pablo aquí está de acuerdo con Judas. ¿Qué dice? Introducidos ¿cómo? A escondidas, ¿sí? Introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Por causa de ellos, ¿sí? Tito tuvo que ser circuncidado, ¿sí? Pero más adelante, ¿sí? Pablo menciona que ellos no siguieron sometiéndose a ¿quiénes? A estos falsos maestros. Retornemos por favor a San Judas, versículo número 4, y continuemos. Dice la Escritura: porque algunos hombres han entrado encubiertamente.
¿Qué significa que entraron encubiertamente? Entraron así. Así como Satanás, dice la Escritura, que se viste como ángel de luz, ellos, los falsos maestros, los apóstatas o los desertores de la fe, como usted le quiera decir, harán lo mismo. Sí, no se vestirán como ángel de luz, pero vendrán con apariencia de piedad. Vendrán así, lobos vestidos de oveja. ¿Qué sigue diciendo el versículo número 4? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora yo aquí quiero hacer un pare, porque esto se puede prestar tal vez para una mala interpretación. Aquí en esta parte se habla acerca de una predestinación, ¿sí? Dice la Escritura, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Yo quiero aclarar algo. No es que Dios ya escogió y dijo, tú vas a desertar de la fe, tú vas a desertar de la fe y van a ser condenados. No, eso no quiere decir la Escritura. La Escritura sí menciona que desde antes, ¿sí?, se predestinó una condenación para aquellos quienes que hagan con la fe, la nieguen. Ya está destinado y preparado una condenación para ellos. Lo que sí no dice la Escritura, ¿sí?, y lo desmiente en este versículo para muchos aquellos quienes quieran malinterpretar esta parte, es que Dios es el que va a escoger. Tú vas a ser desertor de la fe y tú vas a ser condenado. Para nada. Porque si no, ¿dónde queda la soberanía de Dios y la libre elección del hombre? Si no, ¿dónde quedan? ¿Sí? Lo que se predestinó desde antes es la condenación. Sí, ¿sí? Y lo dice la Escritura. Los que desde antes habían sido, sí, y yo les traje otra versión, sí, también me gusta leer otras versiones de la Escritura para obtener una mejor comprensión. Dice la Biblia de Dios habla hoy. Tenemos arriba Reina Valera, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dios habla hoy dice, a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Ya hace mucho tiempo Dios ya escribió, ¿sí? Dios ya destinó una condenación para aquellos quienes se aparten de la fe, ¿sí? Para aquellos quienes son apóstatas. Pero lo que sí Dios no ha hecho, ¿sí?, es decir, tú vas a ser, tú es el que vas a desertar la fe. Para nada, ¿sí? Para nada. Sí, el hombre es el que tiene la libre elección. El hombre que se pierde es porque se quiere perder. Ya estando grande y ya conociendo la Escritura, si se quiere perder es porque quiere. Amén. Porque nadie lo está obligando, ¿sí? Y es conocedor de la Escritura. Amén. Entonces, una vez aclarado esto, ¿sí? Y les voy a adelantar algo. La semana que viene, si vamos a empezar a estudiar, ¿sí?, hechos sumamente, se podría decir así, asombrosos, ¿sí?, de personas y de seres, ¿sí?, que desertaron de la fe y fueron desechados y condenados, ¿sí? No porque Dios quiso. ¿Ustedes creen que Dios quiso que la tercera parte de los ángeles sea desechada? Para nada. Dios no los creó con ese propósito, ¿sí? Pero sin embargo, la tercera parte de los ángeles desertaron de la fe y fueron desechados. Les voy a adelantar un poco. Por favor, lean el versículo número 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. He ahí la condenación que habla el versículo número 4. ¿Quiénes más? Verso 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de que aquellos
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿sí? Son hechos asombrosos, mis santos hermanos, ¿sí? De lo que ocurrió con estas personas y con estos seres celestiales, ¿sí? Quienes desertaron de la fe y fueron desechados. Y ellos están listos, ¿para qué? Para ser condenados. En esa condenación que dice el versículo número 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Segunda de Pedro también lo menciona. Segunda de Pedro capítulo 2. Del 4 al 9. Mire, dice la Escritura. ¿Lo tienen? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mire, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, es decir, sus familiares, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hasta ahí nomás, ¿sí? Ejemplos, mis santos hermanos, de personas quienes se apartaron de la fe, ¿sí? Y están listos para la condenación que menciona el versículo número 4. Regresemos a San Judas, versículo número 4. Dice la Escritura, y continuemos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hasta aquí. ¿Sí les quedó claro? Lo que está predestinado es el hecho de la condenación, ¿sí? Para aquellos quienes quieren desertar de la fe. Amén. Continuemos. Y dice la Escritura, hombres, ahora, aquí vamos a ver 3 características de estos falsos maestros o de estos apóstatas. Y se las he enlistado allí. Dice la Escritura, hombres, número 1, hombres impíos. Número 2, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y número 3, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 3 características de los falsos maestros, que tienen que ver mucho con el carácter de esa persona y con la doctrina que ellos llevan, con las doctrinas heréticas que ellos llevan. Vamos a ver el número 1, hombres impíos. ¿Qué es una persona impía? ¿Sí? Una persona impía, ¿sí? Según el término griego de impío es acebeia. O sea, aquellos quienes trajeron plumita pueden apuntar. El término griego de impío es acebeia. ¿Y qué significa? Significa sin devoción, faltos del temor de Dios, no existe en ellos reverencia ni piedad, y en el aspecto teórico la impiedad desemboca en el ateísmo, es decir, en negar a Dios. ¿Qué significa la impiedad? Que ellos son faltas ¿de qué? Del temor de Dios, y no existe ninguna reverencia en ellos, ¿sí? Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo número 3. Esta es la primera característica de un falso maestro, la impiedad. Alguien que no tiene temor de Dios, ¿sí?
y que no tiene reverencia hacia Dios. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Del 1 al 5. Perdón. Espéreme un momento, me parece que se me perdió la cita bíblica. No es primera de Timoteo, es segunda de Timoteo. Capítulo número 3, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es decir, tiempos fuertes. ¿A qué se refiere? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Y qué cosa? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los postreros días, estamos en esos postreros días, ¿sí? Habrán hombres, y entre la lista quiero rescatar hombres, ¿qué cosa? Impíos. ¿Y qué van a hacer estos hombres impíos? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos nos manda el Señor, evita, así como lo dijo Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús? Guardaos, ¿sí? A estos evita. Hombres impíos que no para nada tienen temor de Dios, ¿sí? No lo tienen, ¿sí? Y el segundo es súper interesante. Vuelva a Judas. Esto tiene que ver ya no con el carácter de esa persona, sino en su doctrina. Judas. La segunda característica que identifica a estos falsos maestros, que convierten en qué cosa, en libertinaje, la gracia ¿de quién? De Dios. Convierten en libertinaje. Ahora, este acto de libertinaje es un pecado sin vergüenza, ¿sí? Es un pecado que lo cometen, ¿sí?, sin ningún tipo de temor. Esto Judas, si se refería mucho más al acto de las inmoralidades sexuales que se vivía mucho en esos tiempos, ¿sí? En esos tiempos habían templos, en los tiempos de Judas, allá por los años 70 y 80 después de Cristo, en los tiempos de Tito también, en los tiempos de Timoteo, ¿sí? Habían templos de los dioses falsos, y la forma de llevar culto, más que toda la diosa Diana, ¿sí?, eran cultos de inmoralidades sexuales. Y eso, ¿sí?, lo querían meter a la iglesia. Si usted estudia Tito y estudia Timoteo, se va a enterar de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Eso querían hacer. Y lo que Judas se refiere, si usted es un poco juicioso y quiere volver a estudiar este versículo, en el griego a lo que él más se refería era en las inmoralidades sexuales, ¿sí? El libertinaje es un pecado o muchos pecados, como ya les acabo de mencionar, que
que no hay vergüenza, que no hay conciencia de lo que se está haciendo. Esa mente ya está cauterizada, ¿sí? No hay vergüenza y a la gracia que han recibido la hacen libre. Por ejemplo, una vez yo escuché, ¿sí?, de una hermana que me estaba conversando, que de una iglesia, ¿sí?, un pastor, siendo pastor, ¿sí?, le dice a una de las hermanas: hermana, en la gracia que he recibido de parte de Dios, Dios me manda a decir que su hija tiene que ser para mí y que yo tengo que dejar a mi esposa. Hace un acto sin conciencia y a la gracia de Dios la hace un libertinaje. Amén. Eso evita. De esa iglesia hay que salir corriendo. Corriendo. Amén. Ese es el tipo de libertinaje que menciona Judas. La gracia que un día recibió la hace un libertinaje. Y Romanos habla mucho de esto. Romanos capítulo número 5. Iglesias que permiten ir a bailar, eso es un libertinaje. Iglesias que permiten ir a la discoteca, eso es un libertinaje. De la gracia de Dios están haciendo un libertinaje, ¿sí? No es que si se reúne con sus amigos, está bien que una copita, no pasa nada. Libertinaje. De la gracia de Dios hacen un libertinaje. Y Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo número 5. Verso 20 y 21. Y el capítulo 6, verso 1 y 2. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ahora qué quiere decir esto? Y no es que la ley es el que corrige. No, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando dice la Escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es porque por la ley es que se conoce el pecado. Por la ley, ¿sí? Cuando digamos que alguien mataba, supongamos, obviamente siempre la conciencia va a acusar, pero digamos que alguien mataba o robaba, no sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero cuando la ley vino, ese pecado abundó, ¿sí? Amén. Por la ley, mis santos hermanos, es que conocemos el pecado. Y ahora miren lo que dice más adelante. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó, sobre el pecado sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Verso 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo mismo se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Para que, a sopretexto de que sabemos que es en el pecado que sobreabunda la gracia, entonces vamos a seguir pecando, para que la gracia siga sobreabundando. ¿Y qué mismo responde Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. No podemos, nadie puede aprovecharse de esto. Que porque la gracia sobreabunda cuando hay pecado, entonces vamos a seguir pecando. ¡Viva la fiesta!
vive libertinaje dentro de la iglesia. Pablo mismo dijo, en ninguna manera. Dice la Escritura, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ya murió en el pecado, no puede seguir viviendo en el pecado. Si sigue viviendo en el pecado, eso se llama libertinaje. Y eso es lo que hacen esos falsos maestros que han entrado encubiertamente, ¿sí? Que han entrado desapercibido. Amén. Que la gracia la han convertido ¿en qué? En libertinaje. Lo hacen sinvergüenzamente, lo hacen sin conciencia de lo que están haciendo. Pero recuerda el tema de hoy. ¿Cuál era el tema de hoy? ¿Por qué lo hacen? A ver. Los apóstatas se separan de la fe. Perdón, ese es el objetivo de Satanás en ellos dentro de una iglesia. Ellos están apartados de la fe, pero no de la iglesia. Y de esa manera Dios los usa, ¿sí? Haciendo que la gracia las hagan un libertinaje. Amén. El tercer punto o la tercera característica de un falso maestro, y con esto ya vamos a terminar. ¿Cuál es el tercer punto? Regresemos a San Judas, versículo número 4. Dice la última parte, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si son hombres impíos, ¿qué quería decir ser un hombre impío en el término griego? A ver, ¿quiénes anotaron? ¿Qué significaba impío en el término griego? Asebella, ¿verdad? Sin temor de Dios. ¿Perdón? La voy a deletrear. Asebella. A-S-E-B-E-I-A. Asebella. ¿Sí? ¿Y qué significaba? Faltos del temor de Dios, que no existe en ellos reverencia ni piedad. Si son hombres impíos que no tienen reverencia ni piedad, obviamente van a negar a Dios, es decir, no se van a someter. ¿A quién? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo número 1. Verso 15 y 16. ¿De qué forma lo niegan? Dice la Escritura, ¿lo tienen? Dice el verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, y eso hacen los falsos maestros, pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos profesan conocer a Dios, pero ¿qué hacen? Niegan a Dios, no se someten. Siendo impíos, obviamente no se van a someter a Dios, pues, sino que para algo están dentro de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué según el estudio de hoy? Así es, para ser usados por Satanás para engañar o a usted o a mí. Dios nos guarde y nos libre. Pero, ¿qué debe de haber en nosotros? Discernimiento. Recuerde que el discernimiento no debe de ser solo en los líderes, sino también en toda la iglesia. Y ese discernimiento se basa ¿en qué cosa? En tu búsqueda y en mi búsqueda a Dios. En cuanto usted batalle, así como lo estudiamos la semana anterior en el versículo 3, por la fe, es decir, por defender ¿qué cosa? Esta palabra, ¿sí?
para usted poder ganar esa batalla, ¿qué teníamos que hacer? Si usted quiere ganar una batalla, ¿sí?, en cuanto a la fe, debe de conocer, pues. Perfecto. Estar preparados, mis santos hermanos. ¿Cómo identificar que alguien no me está hablando cualquier cosa que no viene de aquí? Si usted está preparado, si usted ha estudiado la Escritura, si usted diariamente le ha dedicado el estudio a esta palabra, usted podrá identificar, usted podrá discernir cuando alguien, un falso maestro, siendo lobo, vestido de oveja, venga a querer engañarlo. Amén. Así que la preparación en nuestras vidas con respecto a la palabra de Dios debe de ser cada día, mis santos hermanos. ¿Cómo ganar una batalla si no estamos preparados? Amén. Recuerda el tema de hoy. Los apóstatas se separan de la fe, pero no de la iglesia. Dios nos guarde. Que Dios nos ayude a tener mucho discernimiento. ¿Sí? Amén. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta noche por el estudio, oh Dios, de tu palabra. Una advertencia, Señor. Tú lo hiciste a través de Judas a la iglesia, oh Dios, en el versículo 4. Advirtiendo a la iglesia de estos falsos maestros, Señor, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia, Señor. Padre mío, que niegan al Dios soberano, te niegan, oh Dios de amor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a tener ese discernimiento como el